Bueno, pues vamos a empezar. Enzimología es un tema, pues yo creo que un poquito más complejo que los primeros temas que han visto de como agua y todos esos. Pero es un tema muy importante, es la introducción a prácticamente el segundo bloque, al tercer bloque, bueno, a gran parte del resto de su carrera, porque las enzimas en nuestra vida, en nuestro entorno, tienen una gran importancia. Pueden producir desde enfermedades muy simples como la deficiencia de lactasa que nos genera la intolerancia a la lactosa, hasta otras más complejas, enfermedades muy raras como la deficiencia de alguna enzima como la ornitina transcarbamilasa, que ya la verán, ya la conocerán en algún momento esta materia, o también verán que en farmacología pues son blancos farmacológicos, ¿no? Al bloquear estas enzimas pues vamos a tener diferentes efectos. Entonces, por eso es muy importante que conozcan las enzimas. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la enzimología, vamos a ver la introducción a lo que es la enzimología, cómo se clasifican las enzimas, cuál es la función de ellas de acuerdo a su clasificación. Vamos a ver que las enzimas trabajan con diferentes vitaminas que funcionan como coenzimas y también vamos a ver algunos cofactores que son algunos iones. Vamos a ver los tres principales, aunque hay muchos más. Y veremos también el mecanismo de acción de las enzimas. Esto nos va a remontar un poco a lo que es fisicoquímica, a los temas de termodinámica. Lo vamos a retomar un poco porque pues no hubo como tal una historia de eso. Es un tema que no, en la escuela no amerita una historia. No vamos a retomar los conceptos. Y también les va a servir de introducción para el tema de mañana de cinética enzimática. Entonces vamos a empezar con la clasificación y la función de las enzimas. Vamos a ver muchos conceptos ahorita, entonces vamos a ir lentos y me estoy yendo muy rápido. Si me creen que me voy muy rápido, háganmelo saber. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme con confianza, pueden levantar la mano, escribir en el chat o nada más hablar. Entonces, todas las reacciones químicas se pueden llevar de manera espontánea sin enzimas o con enzimas. En este momento pues vamos a hablar de las enzimas, ¿verdad? Todas las enzimas, para poder llevar a cabo una reacción, requieren de un sustrato. El sustrato pues va a ser nuestro precursor del producto. Pero ahora, ¿cómo vamos a definir a la enzima? Las enzimas son catalizadores proteicos, son catalizadores químicos. Como todo buen catalizador, pues tiene la función de disminuir la energía que normalmente requiere una reacción. Si nosotros no tuviéramos enzimas, una reacción probablemente nunca se llevaría a cabo. Tardaría pues muchísimo, ¿no? Un tiempo que no sería favorable para la vida. Entonces las enzimas tienen esa función. Gracias a ellas la vida existe, y no solamente en los humanos, también en las plantas, bacterias, demás, ¿no? Entonces lo que hacen es disminuir la energía en esta área para que se lleve a cabo una reacción en un tiempo favorable. Las enzimas se van a apoyar de coenzimas y cofactores. Por ahí vi en su cuestionario que había algo de confusión pensando en que una coenzima y un cofactor son lo mismo. Las coenzimas sí son cofactores, depende de la literatura que lean. Vamos a ver que los cofactores, bueno, dividen el cofactor y a la coenzima así tajantemente, o bien los hacen uno mismo. Y ya la literatura más avanzada, los artículos de revisión, artículos originales, pues sí también los pueden considerar uno solo. Pero ahorita, para fines prácticos, los vamos a considerar distintos. Y vamos a entender por cofactor los iones que se tengan funciones químicas y estructurales en las enzimas. Por ejemplo, el magnesio, el hierro, el zinc, el manganeso. Esos son algunos ejemplos. Su función es unirse a los sustratos, darles orientación para que se lleve a cabo la reacción, o bien también pueden estabilizar las cargas negativas que se generan durante el estado de transición. Ahorita vamos a hablar sobre el estado de transición. Pueden participar en reacciones redox, ya que muchos metales tienen esa capacidad de oxidarse y reducirse, como el hierro, que está en su forma ferrosa o férrica, depende si está oxidado o reducido, y también estabilizan la estructura nativa de la enzima. Esta es una de las principales, estabilizar la estructura nativa de la enzima. Por otro lado tenemos las coenzimas. La mayoría de las coenzimas pues, vienen de las vitaminas. Son moléculas orgánicas que dan versatilidad química de las enzimas. Pueden actuar como transportadores de moléculas de sustrato para formar el producto. Veremos algunos ejemplos. Definen el tipo de reacción en la que la enzima participa. Cuando veamos las vitaminas vamos a hablar de eso. Y sin ellas, pues igual, las enzimas no son funcionales.
Después de esto tenemos otra definición, que es un grupo prostético. Los grupos prostéticos lo van a ver mucho en el segundo bloque, por eso lo tienen que entender desde ahorita. Yo les pregunto en el segundo bloque, ¿cuál es el grupo prostético existe en esta reacción, ¿no? Y no saben ni siquiera qué es un grupo prostético, entonces hay que ver la definición. Es un cofactor unido covalentemente a una enzima. No hay gran detalle en eso. Y con esa definición, y ahorita que damos los cofactores, ustedes van a tener la respuesta de esas preguntas. Las isoenzimas, bueno, antes de ver la definición ahí, ¿alguien tiene idea de qué es una isoenzima? Por la etimología, ¿a qué les da la idea? Según yo, es una enzima que está como que acomodada de diferente manera, ¿no? Sí, podría ser un ejemplo. Sí, algunas enzimas tienen esa característica. Dani Pérez. Son, bueno, lo que yo entendí es que tienen dos actividades enzimáticas similares. ¿Mm? Sí, efectivamente, tienen actividades enzimáticas similares. Prácticamente son ISO porque realizan la misma reacción. La única diferencia es que van a estar en tejidos diferentes. Entonces, son dos o más enzimas que catalizan la misma reacción con diferente localización tisular. Uno de los ejemplos más característicos es la hexocinasa. No sé si ya la han oído hablar. La hexocinasa es una enzima de la glucólisis bueno, se considera que es ubicua, pero hay distintos tipos de ellas. Entonces, ahí tenemos la hexocinasa 4, que también se conoce como glucosinasa. Esa enzima o ese tipo de hexocinasa solamente va a estar presente en el hígado. No lo vamos a encontrar, bueno, en hígado, páncreas, pero no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en ojo, ¿no? En tiroides, no sé, en cualquier otro tejido. Pero en los demás tejidos pues iba a haber exocinasa 1, 2 y 3. Entonces realizan la misma reacción y la función de esto es que tengan una KM diferente, la constante de Michaelis. Como si ustedes recuerdan, la constante de Michaelis, bueno, más o menos lo van mañana, la constante de Michaelis se refiere a la afinidad. Entre más afinidad tenga una enzima, pues será más fácil, por su sustrato, pues más rápido se llevará la reacción, ¿no? Entonces, el hígado no requiere tanta glucosa como otros tejidos, como el cerebro, por ejemplo. Entonces, al quitar la afinidad, pues nos va a hacer funcional, ¿no? Tejidos no vitales van a tener menor afinidad por eso y para eso nos va a servir tener diferentes tipos de enzimas que catalicen la misma reacción, o sea, isoenzimas. De este lado tenemos otras definiciones. Las enzimas se componen de un sitio activo. Ustedes lo ven en la imagen anterior, igual vamos a retomarla en esta. El sitio activo es el sitio de acoplamiento para el sustrato y va a conferir especificidad a la enzima. Veamos en la imagen de la izquierda. Ustedes tienen esta molécula, como el que quieran, y vean cómo al grupo hidroxilo pues le ponen la forma de, de una pirámide, a un cubo al carbono, al grupo carbonilo, y al grupo de hidrógeno le ponen aquí un cilindro, ¿no? Entonces, aquí abajo tenemos, digamos que estos tres son una sola enzima, y cada uno de estos forma un sitio activo. Está hecho específicamente para que este sustrato se una a esta enzima, así como cae en Bone. A partir de esto, surgen distintas teorías. Las más aceptadas sobre las enzimas es para la formación del complejo enzima-sustrato, es decir, una vez que se une la enzima y el sustrato, es el modelo ya de cerradura. Si ustedes lo acoplan, entra tal cual. Así como si ustedes llegan a casa, meten la llave a la puerta para abrir, debe entrar tal cual. Si ustedes meten otra llave que no es la que corresponde, nunca van a abrir la puerta, ¿verdad? Por eso se conoce el modelo llave cerradura. Entonces, lo que decimos de este modelo es que el sitio activo de la enzima está preformado.
Los residuos mantienen una posición complementaria a los grupos del sustrato y también le va a conferir la especificidad. Pero también tenemos otro modelo, que es el modelo del ajuste inducido, y que también es aceptado porque se ha visto que muchas enzimas trabajan de esta manera. El modelo de ajuste inducido trabaja al interactuar el sustrato con la enzima, se van a inducir cambios conformacionales en la enzima. Esos cambios van a dar lugar a la formación del sitio activo. O sea, en este modelo como tal no tenemos el sitio activo listo, preformado, como en el caso anterior. Aquí imaginen que tenemos una masita Play-Doh y le ponemos, no sé, un bloque de Lego y se forma el sitio activo. Ya una vez que sacamos el bloque de Lego, ahí veremos el sitio activo, ¿no? Pero esa es la función o esa es la manera en que trabaja el modelo del ajuste inducido. Tenemos estas otras definiciones, igual con esta imagen nos vamos a apoyar. Tenemos la definición de apoenzima o la enzima, por ahí también hay que tener dudas en estas definiciones. La apoenzima se refiere a la región proteica de una enzima, a la región proteica. La región no proteica es la coenzima o el cofactor. Que muchos tuvieron esta duda en eso se refiere a la coenzima proteica. Lean bien porque a lo mejor les pasó que leyeron, que omitieron el no en su cuestionario. Y tenemos también la definición de holoenzima. La holoenzima es propiamente la apoenzima, o sea, la región proteica que está aquí, más su cofactor. O sea, es el todo. Y la última definición que tenemos hasta ahorita es la de simógeno, que también se conoce como proenzima. ¿Alguien sabe qué es un simógeno? ¿O una proenzima? ¿O tiene alguna idea con el nombre de proenzima? Tengo entendido que es una enzima apagada, ¿no? Para poder activarse, por ejemplo, el pepsinógeno, ¿no? En el estómago, en este caso, que se debe activar por medio del ácido clorhídrico para hacer una enzima activa y poder degradar también los alimentos. Exactamente. La definición está muy bien, de hecho, hasta nos puse los ejemplos. Los simógenos pues son precursores inactivos de las enzimas, y aquí en la imagen pues, están los ejemplos que tú nos pusiste. Su activación se lleva a cabo lleva a cabo por modificaciones en la estructura, y esta activación normalmente ocurre en el lisosoma. Entonces, como César nos mencionaba, el pepsinógeno, tienen esta característica, los simógenos tienen el sufijo geno, o bien tienen el prefijo pro. Así es como lo podemos identificar. Es muy común que les lleguen a preguntar por algún ejemplo de simógenos en su examen, y ahí les ponen muchas enzimas y un simógeno. Ustedes ya tienen, con esto ya saben identificar cuál es el simógeno y ya tienen su respuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo. El tripsinógeno requiere una enzima para activarse, formar tripsina, pero también esta tripsina va a ser la que empieza a activar a los demás simógenos. Tripsina activa el quinotripsinógeno para formar quinotripsina, también activa la proelastasa que forma la elastasa y a las procarboxipeptidasas que forman carboxipeptidasas. Y estas reacciones, pues como tal, no las tienen que conocer ahorita, los verán en el tercer bloque, pero pues ya saben identificar la función del simógeno. Eli, Ruiz, ¿sí vas a mencionar algo? Ah, sí, tenía una duda, es que no, se me va mucho el internet. ¿Cómo dijo que podíamos identificar un simógeno? Ok, todos tienen el sufijo geno, así como psinógeno, epsinógeno, o bien tienen el prefijo pro, como pro elastasa, pro carboxipeptidasa, ¿no? Aquí en el ejemplo pro, y ya después se lo quitan acá, ¿no? Ya que está activo, ya le quitan el pro, y al geno, pues le quitan el geno, ¿no? Ya que está activo. Ah, sí, muchas gracias. Sí, perfecto. Y pues con esto terminamos las definiciones. ¿Tienen alguna duda de las definiciones que acabamos de mencionar ahorita? Yo sí. Sí, ¿Cuál adelante. era la diferencia entre cofactor y coenzima? Ok. Los cofactores vamos a referir a los cofactores como iones metálicos.
Ajá, y las coenzimas van a ser compuestos orgánicos. Generalmente nos vamos a referir a las coenzimas, a las vitaminas. Ujú, aquí lo diré, son moléculas orgánicas y los cofactores son iones. Esa es la principal diferencia. Ok, muchas gracias. Ujú. De hecho, les digo, es común que ya los usen también de manera indiscriminada, sobre todo cuando no estamos hablando de temas de bioquímica, los usan de manera indiscriminada, pero sí ustedes por ahorita sepan diferenciarlos. ¿Alguna otra duda? No, ya nos seguimos con la clasificación de las enzimas. Bueno, para esta clasificación pues no surge de la nada, ¿verdad? Hay una asociación de bioquímica que se dedicó a estudiar cada una de las enzimas, vieron que muchos tenían muchas características en común y decidieron hacer una clasificación de 6 enzimas. Todas estas pues son un resumenzote porque las vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Esto es nada más para que la tengan ahí. Vamos a empezar con el primer grupo de enzimas. Las primeras son las oxidorreductasas. Nos comenta Jesús que cómo nos aprendemos todo en una clase. Después de que terminemos esta clase, como es algo pesada, yo les pido por favor que si hoy ya tienen mucho sueño, mañana repasen el tema porque sí son muchas definiciones, les digo, muchos conceptos y no nada más son conceptos, sino que los tienen que comprender. Entonces, mañana estudienlos, por favor, para que no se les olviden tan pronto y puedan después repasar, ¿no? Las oxidorreductasas van a catalizar reacciones redox, oxidorreducción, como su nombre lo dice. La clasificación es muy fácil por ese simple hecho. El nombre te dice todo. Entonces vamos a tener que aprender a conocer las enzimas, cómo es que se llevan a cabo esas reacciones, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con las reacciones oxidorreducción? Es decir, uno de los sustratos va a ganar electrones, el otro sustrato va a ser oxidado. Eso nos va a formar productos. Igual podemos tener un producto que acaba de ser oxidado y uno que fue reducido. Para esto yo les pido que recuerden la ley del SOPE. No les estoy diciendo el producto es el SOPE. Les estoy diciendo siempre oxidación es pérdida de electrones. No se nos vayan a confundir con la definición de oxidación y reducción, ¿no? Porque a veces traemos conceptos confundidos desde la prepa. Reducción es ganancia de electrones, oxidación siempre pérdida de electrones. Y para eso vamos a tener ejemplos como las deshidrogenasas, las hidroxilasas y oxidasas y a las oxigenasas. Las deshidrogenasas, aquí el agente redox va a ser el ion hidruro. Tu agente donador va a ser una coenzima, el NADH. ¿Alguien recuerda o sabe cuál es el precursor del NADH? ¿Qué vitamina genera esta coenzima, el NAD? Si no, no se preocupen, lo vamos a ver. No tengan miedo de equivocarse. Bueno, ahorita lo veremos. Ahora veremos qué vitamina nos genera el NAD. Pero tenemos que tener las hidroxilasas y las oxidasas. Estas van a participar en reacciones en las que uno o dos átomos de oxígeno se incorporan a una molécula de agua y requieren del el hierro para la transferencia de electrones. Es decir, las hidroxilasas y oxidasas van a tener este cofactor en común. Y las oxigenasas van a incorporar los dos átomos de oxígeno en un receptor que no sea agua. Eso es lo que va a diferenciar a estos dos. Trabajan muy similares, pero las hidroxilasas y oxidasas sí van a transferir al agua. Las oxigenasas no. Para ejemplificar a las oxidorreductasas, tenemos a la catalasa. A lo mejor llegaron a ver ese ejemplo igual en la prepa, en el que ponían un hígado, le echaban agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, y se llevaba a cabo esta reacción. La catalasa es una oxidorreductasa. ¿Tienen dudas de las oxidorreductasas? No. Perfecto, vamos a seguir entonces con las transferasas.
Bueno, las transferasas van a transferir grupos funcionales de una molécula donadora a otra. Tal cual, el nombre, les digo, lo dice todo. Transferasas transfiere. Lo que van a transferir, recuérdenlo, un grupo funcional. Es lo único que podemos transferir, no tenemos más. Para eso tenemos otros ejemplos. Las sinasas, las glucosiltransferasas, las transaminasas y las aciltransferasas. Las sinasas, pues ya platicamos un poquito sobre la exocinasa. Mencionamos que era una reacción de la glucólisis. Todas las sinasas van a tener como característica que transfieren grupos fosfato de alta energía. Dichos fosfatos de alta energía, pues nos vamos a referir al ATP, generalmente, aunque también podemos referirnos al GTP o DP, ¿no? Pero esa es su función principal, transferir grupos fosfato de alta energía. Aquí lo vemos en el ejemplo, la glucosa más el ATP de alta energía nos va a formar glucosa 6-fosfato más ADP, ¿no? Adenosina fosfato. En el caso de las glucosiltransferasas, van a transferir residuos de carbohidratos. Igual, el nombre se lo está diciendo. Glucosil se refiere a, siempre que vean glucosil o algo que diga gluco, se refiere a carbohidratos. Entonces aquí vamos a referirnos a la transferencia de residuos de carbohidratos y un ejemplo es la glucógeno sintasa para generar o almacenar energía más bien. Por otro lado tenemos a las transaminasas. Las transaminasas son unas enzimas muy especiales que también espero que vean el día de mañana cuando vean enzimas de escape. Y las transaminasas tienen la función de transferir estas son las transferasas. Tienen la función de transferir grupos amino. Aquí este ejemplo no lo toman aquí. De hecho, están invertidas. Transfieren grupos amino a un alfa-cetoácido. Ustedes van a ver algunas reacciones de ese tipo. Bueno, de hecho, vamos a ver un ejemplo ahorita. Pero un ejemplo de estos enzimas sería la alanina aminotransferasa o la transaminasa glutamico-oxalacética. Y aquí está. Y su coenzima principal pues va a ser el piroxalfosfato. También los vamos a volver a mencionar ahorita que veamos las vitaminas. Y bueno, las aciltransferasas van a transferir grupos acilograso. Un ejemplo es la carnitina aciltransferasa. Esas enzimas, pues ustedes las van a ver en el tercer bloque de cuando vean el tema de detoxidación. Pero siempre que también vean algo que diga acilo, se va a referir al grupo o bien se puede referir a un ácido graso. Todos hasta aquí, Jesús, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Todos van bien hasta aquí? ¿Podrías repetir lo de las sinasas, por favor? Las sinasas, ok. Todas las sinasas van a trabajar con grupos fosfato, todas. Entonces, cada que tú veas sinasa, acuérdate de una P de grupo fosfato. En este caso, el grupo fosfato, en el ejemplo de la exocinasa, lo va a estar donando el ATP. El ATP es una molécula de alta energía. Cuando tú llevas a cabo la reacción ATP hacia ADP, estás liberando mucha energía que hace que se favorezca la reacción. Entonces, si la sinasa, las enzimas sinasas hacen que la reacción sea favorable, o más bien, sí, hacen que la energía libre sea más negativa gracias al ATP. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Recuerden que las reacciones van a ser favorables siempre que la energía libre sea negativa. Y bueno, aquí abajo les menciono que algunas sintasas son transferasas. Eso es importante porque hay muchísimas enzimas que tienen como nombre sintasa. Aquí lo vimos, ¿no? Glucógeno sintasa. Hay muchas. Y desafortunadamente no todas las sintasas van a ser transferasas. Ahorita vamos a ver qué otro tipo de enzimas, qué otro tipo de sintasas van a entrar en otra clasificación. No se hagan bolas con eso, nada más tómenlo en cuenta. Para cuando vean ese tipo de reacciones, digan, ustedes van a saber diferenciar. Y vamos a ver algunas reacciones. Si trajeron las reacciones que les pedí que trajeron 5, vayan identificando a qué categoría pertenecen. Tenemos, por otro lado, las hidrolasas. Las hidrolasas, pues, por el nombre, nos da idea que también trabajan con agua. No como las hidroxilasas, ¿no? Que acabamos de mencionar.
Su función de estas hidrolasas es la adición de agua en forma de hidroxilo o de hidrogeniones. Y lo que hacen es romper enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, ¿no? Esa es su función. A diferencia de las anteriores, ¿no? De las que vimos de las transferasas, estas van a trabajar con este tipo de enlaces. Siempre que vean, la mayoría de los libros de bioquímica traen la estructura química de la molécula con la que están trabajando. Ustedes vean si está rompiendo enlaces carbono-oxígeno o cualquiera de estos tres, ¿no? Y eso les va a dar una idea de que si está utilizando agua, están trabajando con una hidrolasa. En este grupo van a entrar las proteasas, esterasas y fosfatasas. Y aquí les pongo el hueso porque un ejemplo de las fosfatasas es la fosfatasa alcalina, que está en hueso. Es una enzima de escape y esa va a ser considerada una hidrolasa. Las proteasas pues se refiere a las proteínas. Y las esterasas, pues un ejemplo son las esterasas leucocitarias que las van a encontrar ustedes en sus estudios de laboratorio, ¿no? Esto que les digo no es algo relevante para la materia, pero sí para que vean la importancia de todo esto, ¿no? Y tenemos el ejemplo. El ejemplo es la glucosa 6-fosfatasa, es una enzima de la glucogenólisis, cuya función es que a partir de la glucosa 6-fosfato que teníamos como reserva energética, añadimos agua, a partir de esa se libere un grupo fosfato y nos deje libre a la glucosa. Esta es una hidrolasa. Por otro lado tenemos a las liasas. Las liasas también se parece mucho el nombre a las ligasas, ahorita vamos a ver esas enzimas, pero las liasas lo que hacen es formar dobles enlaces tras la eliminación de un grupo funcional. Las ligasas, como el nombre lo dice, que son las que vamos a ver ahorita, hablan de ligar, de juntar. La liasa sin la G nos va a hablar de romper enlaces. Todo lo contrario, van a hacer todo lo contrario. Estas enzimas se caracterizan por generalmente tener la terminación asas, o sea, terminan con asas, ¿no? Entonces la aldolasa lo que hace es escisión aldólica, ¿no? Tienen el grupo funcional ahí que rompen, tienen enlaces carbono-carbono. Otro ejemplo son las tiolasas, que van a decidir igual enlaces carbono-carbono, pero van a utilizar sulfuros provenientes del aminocisteína o de acetilcoenzima A. ¿Alguien recuerda la característica de la cisteína? Tenía algo especial. ¿Cuál? Puede crear enlaces de sulfuro. Así es, puede generar enlaces de sulfuro, que son los que van a predominar en las proteínas, ¿no? Muy bien. Y tenemos a las descarboxilasas. Como su nombre lo dice, liberan CO2, descarboxila, quita CO2, ya sea en forma de grupo carboxilo o de dióxido de carbono. Descarboxilar, quitar CO2, y lo mismo, va a descendir enlaces carbono-carbono. Finalmente tenemos a las deshidratasas. El nombre igual nos vuelve a decir todo. Remueve elementos de agua igual de dos enlaces carbono-carbono y forma un doble enlace entre el carbono y el carbono. Desde uno ahora tiene dos, pero vean cómo el nombre nos dice igual. Las tiolasas, el grupo tiol nos hace referencia al tiol, o también se llama grupo sulfidrilo, nos hace referencia a ese sulfidrilo. La cisteína es un azufrado, entonces hacemos la relación con eso. Y este grupo tiol lo vamos a encontrar en la acetilcoenzima A. De hecho, cuando ustedes vean la fórmula química de la coenzima A, van a ver que dice COASH, porque tiene a su sulfidrilo ahí encima. Entonces el tiol al sulfidrilo, las deshidratasas, agua, descarboxilasa, dióxido de carbono, carboxilos, y las aldolasas tienen enlaces carbono-carbono, generalmente a grupos aldehídos, y los forman hacia acetonas. Tenemos a las isomerasas. Al igual que las isoenzimas, pues el prefijo iso etimológicamente hace referencia a lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta enzima? Que no vamos a agregar ni añadir nada. Lo único que vamos a hacer es reorganizar los átomos de una molécula para formar otra, es decir, una isoforma.
El ejemplo que tenemos aquí es este, ¿no? De la triazo fosfato isomerasa. El nombre ya nos está diciendo que es una isomerasa, no va a agregar nada, no va a utilizar nada. Entonces tenemos como sustrato a la dihidroxiacetona fosfato y nos va a formar gliceraldehído fosfato, 3-fosfato. Vean cómo lo único que hace es un cambio conformacional. No hace más, no le añade ni le quita. En este grupo vamos a encontrar las mutasas, tal cual, así se llaman, mutasas, como la fosfoglicerato mutasa, de la glucólisis también, cataliza el movimiento de un grupo fosfato desde un átomo a otro. Las mutasas se refieren al grupo fosfato. Y vean cómo aquí el grupo fosfato estaba en el carbono 2 y lo mueve hacia el carbono 3. Esa es su función y por eso se llama 2-fosfoglicerato y 3-fosfoglicerato. Y otro ejemplo que tenemos es la fosfoglucosa isomerasa, que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, también en la glucólisis. Igual, vean cómo aquí estaba la glucosa en el grupo fosfato en el carbono 6, y aquí sigue permaneciendo en el grupo 6, por eso no, en el carbono 6, por eso no es una mutasa, porque el grupo fosfato permanece en el mismo lugar, pero sí nos cambió totalmente la estructura de nuestro carbohidrato. Era una glucosa, un hexágono, una nave, que sería pirano, lo convierte en furano. Y aquí están las ligasas, que yo ya les comentaba, tienen la función de ligar, de unir. Por lo tanto, estas, a diferencia de las ligasas, van a catalizar la formación de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, carbono-carbono. Solo que estas van a requerir de la ruptura de un fosfato de alta energía. Ese fosfato de alta energía, como lo vimos con las hexocinasas, va a provenir del ATP. Aquí tenemos como ejemplos a las carboxilasas, nuevamente, pero ahora con la función de añadir un dióxido de carbono o un grupo carboxilo hacia otro compuesto. El ejemplo, la piruvatocarboxilasa, es un ejemplo, porque nada más por el puro nombre, ahorita no es necesario que sepan las reacciones. Tenemos a las sintetasas que forman enlaces nuevos, como en la acilcoenzima sintetasa. Otro ejemplo de las ligasas son la DNA ligasa, que esas las van a mencionar en el cuarto bloque, y en común estas enzimas lo que tienen es que su coenzima es la vitamina B7, que también se conoce como biotina. Y aquí les voy a no confundir a las sintetasas con las sintasas. Vean que aquí yo les estoy diciendo que requieren la ruptura de un fosfato de alta energía que viene del ATP. Las sintasas no utilizan ATP. Ninguna sintasa utiliza ATP. Las sintetasas sí utilizan ATP. Todas las sintetasas. Y esto sí está muy en contra de los artículos más sofisticados que existen, que pueden encontrar en PubMed. Los utilizan indiscriminadamente y no. Por ejemplo, tenemos a la óxido nítrico sintasa, una enzima que participa en la vasodilatación. Hay mucha literatura que se refiere a ella como sintetasa, óxido nítrico sintetasa, y en ningún momento utiliza ese ATP. No es correcto decirle así. Entonces, diferencienlas bien y no las usen indiscriminadamente. Por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si tenga alguna duda. No vi quién levantó la mano. Soy yo. Disculpe, ¿comentó qué hacían las ligasas? Las ligasas unir, formar enlaces nuevos. La ligasa con G es como una liga, formar enlaces nuevos entre carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, carbono-carbono. En cambio, las ligasas sin la G es romper, es lo contrario, romper esos enlaces. Lo que hacen es romper esos enlaces, sí, y a lo mejor pueden formar un doble enlace porque ya queda libre dentro de la estructura de Lewis, ¿no? ¿Sí queda claro ese concepto? Sí, muchas gracias. Perfecto. Y aquí tenemos unos ejemplos, ya, yo sé que está medio pesado la clasificación de las enzimas, pero nada más son 6, vean que son muy poquitos, ¿no? Entonces, estos ejemplos los tomé yo del Harvey, si lo quieren checar también. Vean, es un resumenzote. Entonces, en caso de que ustedes me digan, oye, ¿sabes que ya el departamental es para mañana y no me voy a aventar toda tu presentación en un día? Ustedes vean esta diapositiva.
para que tengan una idea de cómo se llevan a cabo estas reacciones, qué es lo que realiza cada una de las enzimas o dentro de esa categoría, tienen ya un ejemplo. Y es como me tocó ver que en el examen final de hace 2 años les pusieron, hagan de cuenta, esta reacción. En la reacción del lactato a piruvato, en la que se utiliza como coenzima el NAD+, qué tipo de enzima es la que está participando. Y la respuesta, pues en este caso, sería una oxoreductasa. De ese tipo van a ser las preguntas que les lleguen a poner. Y aquí tenemos otra tablita de ejemplos, ya con igual su molécula, si la quieren ver, esa es de aquí. Y ahora sí vamos a llegar a la parte de las vitaminas. En este caso vamos a retomar las vitaminas hidrosolubles. Las liposolubles las verán en el tercer bloque, que es la A, D, E y K. Y estos, como ya mencionamos, son precursores de coenzimas. ¿Tienen alguna duda de lo anterior antes de pasar a vitaminas? ¿O todo perfecto? Todo bien. Todo bien. Entonces las perfecto. enzimas solamente se clasifican en 6, pero de esas 6, cada una puede tener como subclasificaciones. Así es, bueno, hay una clasificación, hay varias clasificaciones, ¿no? La que vamos a utilizar ahorita es la de esta asociación de bioquímica, que son F6, y sí, efectivamente, a partir de esas van a salir muchas subcategorías, unas subcategorías que nos van a dar muchas enzimas. Pero pues si tú conoces el grupo grande, ya sabes que aunque haya muchas categorías, ya sabes cuál es la función de esa enzima aún así. ¿Sí? De acuerdo, ¿Todo gracias. perfecto? Va. Entonces veamos las vitaminas, ¿no? Digamos que esta es la materia en la que ustedes aprenden la función de las vitaminas, ¿no? Porque pues nuestras mamás y nuestros papás siempre nos han hablado de que tienes que comer frutas y verduras porque tienen vitaminas y minerales. Pero pues realmente no sabemos para qué sirven, ¿no? Nos dice mucho que la vitamina C es para el sistema inmunológico y demás, pero pues hay un tema muy controversial con los inmunólogos respecto a la vitamina C. Vamos a ver que no hay tanto de eso. Y pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Para que ustedes también, en caso de que algún paciente les llegue a preguntar, oye, ¿para qué me sirve tener vitaminas en el cuerpo, no? Pues vamos a ver. Y vamos a ver qué pasa con las deficiencias. El primer caso es la vitamina C, que también se llama ácido ascórbico. Se tienen que saber los dos nombres aquí. La función de la vitamina C es participar en la síntesis de tejido conjuntivo. También participa en la absorción de hierro. Los principales ejemplos es en la biosíntesis de carnitina, también dentro de la beta-oxidación, que es la oxidación de ácidos grasos, y la conversión de dopamina en noradrenalina. La deficiencia de esta vitamina nos va a generar escorbuto y anemia. La anemia va a surgir, y perdona que se las puse mal en su cuestionario previo, porque sí, la deficiencia de vitamina C sí genera anemia. Es porque disminuye la absorción de hierro. Y el hierro es muy necesario para la formación del grupo hemo de la hemoglobina. Además de que la vitamina C va a permitir la absorción igual de otras vitaminas que son necesarias igual para la hemoglobina, ¿no? La síntesis de la hemoglobina, como la vitamina B12 y la vitamina B9. Y también nos genera escorbuto. ¿Alguien sabe algo del escorbuto, algo sobre la historia del escorbuto, cómo la descubrieron, como esta enfermedad? ¿No? Bueno, Recuerdo que tenía que ver con el mal del marinero, ¿no? También se le conoce así. Recuerdo que en esos exactamente. tiempos no había una gran deficiencia de vitaminas, en este caso los marineros, y es donde estaba pues el problema en la boca, ¿no? De los marineros. Exacto, perfecto. De hecho, si ustedes hablan con un médico naval, su tema de conversación va a estar basado en el escorbuto porque es la enfermedad de los marineros, como nos dice César. ¿Sí? Y es porque sí lo descubrieron. Antes las navegaciones eran muy largas, pues imagínense el viaje de Cristóbal Colón hacia América, era un viaje tremendo que lo querían hinchar. Los marineros no acostumbraban a cargar frutas, o sea, entre ellos los cítricos, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener esos defectos, así como lo ven aquí en este niño, empezaron a tener gingivitis,
luego empezaron a sangrar sus encías, empezaron a tener muchos defectos, sobre todo por la falla en la síntesis del tejido conjuntivo. Entonces, esto ya después, tras una investigación, se dieron cuenta que al darle cítricos, que son los que son ricos en ácido ascórbico, ya mejoraba la situación de ellos, ya el sangrado remitía y demás, entonces el escorbuto pues ya desaparecía. A partir de esta situación se empezó a agregar vitamina C casi a cualquier alimento, por eso encontramos que los juguitos dicen adicionado con vitamina C, y por eso ya es muy raro ver un escorbuto, ¿no? Aún lo podemos ver en algunos países de bajos recursos, muy bajos recursos, pero ya es muy raro. Por otro lado tenemos a la vitamina B1, ya a partir de aquí pues yo creo que igual son importantes que se las aprendan. La vitamina B1 también se conoce como tiamina, también la pueden encontrar como vitamina antiberibérica o como antineurítica, son los nombres con los que conocemos en la vitamina B1. La coenzima que va a formar es el tiamín-pirofosfato o TPP. La función de esta coenzima es la descarboxilación, va a estar presente en las enzimas descarboxilasas. Este tipo de enzimas les vamos a encontrar en metabolismo de carbohidratos y aminoácidos, para que tomen en cuenta. ¿Qué nos va a causar esta deficiencia? Nos va a causar beriberi. El nombre está medio rarito, está chistoso, ya lo sé. Hay dos tipos de beriberi. Beriberi húmedo, nos vamos a referir al beriberi húmedo cuando los síntomas predominantes sean en corazón. Beriberi seco, cuando los síntomas predominantes sean neurológicos. ¿En quién lo vamos a encontrar? Esta sí va a ser un poquito más común, más frecuente, en alcohólicos, porque no va a haber una buena absorción de la vitamina B1. Y también en usuarios de diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos? Son algunos medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, pacientes hipertensos que lleguen a presentar todos estos síntomas, pueden sospechar de un beriberi. También cuando los síntomas neurológicos predominan, hay que hacer puede coexistir el beriberi con el síndrome de Wernicke-Korsakoff, entonces ya es un poco más complicado, pueden cursar ya con otro tipo de demencia, pero sí es común. Los pacientes pueden estar incluso en postración, ¿no? Para no realizar un gasto innecesario de energía en ellos. Camila, cuéntanos. Bueno, es que había mencionado que habían dos tipos de beriberi. ¿Los podría volver a repetir, por favor? Ajá. Tienes el beriberi húmedo, que se refiere a la predominancia de los síntomas cardíacos, que son este de aquí, y el beriberi seco, que se refiere a la predominancia de los síntomas neurológicos. Muchas gracias. Bueno, siguiendo tenemos a la vitamina B2, que también se conoce como riboflavina. La coenzima, como el nombre lo dice, riboflavina, va ahora a formar flavina de un dinucleótido, conocido también como FAD. Tiene una gran importancia esta coenzima en el metabolismo energético. Y su función va a participar en las reacciones redox también, en oxidorreducción. Van a ver esta enzima, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, esta coenzima, en el ciclo de Krebs. Ahí hay una reacción específica en la que participa esta coenzima, que nos va a causar su deficiencia. La riboflavinosis, igual que el nombre, no es común. Si la llegáramos a encontrar, vamos a encontrar dolor de garganta, glositis, estomatitis angular. La glositis es la inflamación en la lengua. La estomatitis angular es el médico para decir que se le secaron los ángulos de la boca, así como aquí. También lo pueden encontrar como quelosis o quelitis angular. Vascularización corneal, o sea, ojo rojo, y dermatitis. Solo los síntomas que van a predominar. Se dan cuenta, son síntomas muy generales y van a tener que diferenciarlo con muchas otras cosas. Pero eso es lo que nos causa la deficiencia. En cuanto a la vitamina B1, olvidé mencionarles también, va a predominar también en culturas que suelen comer arroz y pescado, como la asiática, sobre todo cuando el arroz es refinado. ¿Por qué? Porque la vitamina B1 se encuentra en el salvado. Entonces, cuando ellos lavan el arroz, el salvado se pierde y ahí se va la vitamina B1. Entonces, en ellos podemos encontrar esta deficiencia. Más si son alcohólicos, todavía más, ¿no?
Bueno, en cuanto a la vitamina B3, es la niacina o ácido nicotínico, con esos nombres la pueden encontrar. Igual, derivado de ese nombre surge la coenzima, nicotín, adenín, dinucleótido. O bien nicotina, adenín, dinucleótido fosfato. Esa es su coenzima. Tanto esta como la anterior que vimos, la riboflavina, participan en reacciones óxido-reducción. Igual, volvemos al ejemplo del ciclo de Krebs. Estoy seguro que, o probablemente lo vieron en la prepa, en área 2 de biología área 2. Las deshidrogenasas, pues son enzimas redox. Aquí tenemos este ejemplo del ciclo de Krebs. La isocitrato deshidrogenasa, también tenemos la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, todas las que tengan deshidrogenasa en el nombre. Vean cómo el NAD o el NADP en este caso, que puede ser cualquiera de los dos en esta reacción, va a utilizar a los hidrógenos que tiene el isocitrato, lo va a oxidar al isocitrato y se va a reducir el NADP. El NADP va a ganar electrones, ¿no? Este se está oxidando, acuérdense, siempre oxidación, pérdida de electrones. De esto vamos a tener alfa-cetoglutarato, pero también seguimos oxidando, nos va a liberar dióxido de carbono. Así es como trabajan estas coenzimas, ¿vale? Vean cómo hizo esa oxidación de nuestro sustrato principal. Y lo mismo con la riboflavina, la FAD, trabaja muy similar. Les digo, tanto el NAD como el FAD solamente el NAD, aquí no vamos a integrar el NADP, el NAD y el FAD son cruciales en el metabolismo energético. ¿Qué nos va a causar la deficiencia de la niacina? Pelagra. ¿En quién va a ser común? Alcohólicos y personas que no pueden absorber el triptófano debido a que la estructura química de la niacina pues cuenta con una estructura similar al triptófano y se requiere de ese transportador de triptófano para poder absorber a la niacina. ¿Qué nos va a causar? Lo primero que vamos a ver es una fotodermatosis. A ustedes, cuando estén en el servicio de dermatología, les van a pedir diferenciar entre una pelagra y una reacción de fototoxicidad, porque son muy similares. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ustedes van a encontrar estas lesiones, tanto en manos como en cualquier otra área expuesta. Pueden encontrarla en la zona B del escote, en personas que usen short o faldas, los van a encontrar en las piernas, la van a encontrar en cara también, porque son áreas expuestas al sol. Entonces, lo principal es la fotodermatosis, o sea, una reacción dermatológica asociada a la exposición a la luz, al sol. Podemos encontrar anorexia. Anorexia es la falta de apetito, no nos referimos a la anorexia nerviosa en este caso. Vamos a encontrar vómito, diarrea, igual vamos a encontrar inflamación de la lengua. Podemos encontrar confusión, convulsiones, vean que ya son síntomas neurológicos, y ya en los casos, esto no lo vamos a encontrar en casos graves, la confusión, las convulsiones, y podemos encontrar un síndrome demencial. Antes de que le digan a un paciente con demencia que ya no se le va a quitar, descarten una deficiencia vitamínica. Antes de que le digan que posiblemente sea una demencia irreversible, descarten una deficiencia vitamínica, por favor. Y siempre que encuentren una deficiencia vitamínica, traten de hacerlo, de restituirla por la dieta. ¿Nos podemos apoyar de los fármacos? Claro que sí, pero hay que considerar que algunos medicamentos, algunos fármacos con vitaminas, multivitamínicos, tienen efectos adversos. Entonces, vamos a preferir la dieta, hay que aumentarla, pero si es muy grave la deficiencia, claro que vamos a hacer uso de los fármacos. Tenemos la vitamina B5, también se llama Disculpe. pantotenato. Mande. Entonces la pelagra va a causar anorexia, vómito y todo eso. Ahora la foto. Sí. Sí, nos puede causar todo esto junto con la fotodermatosis, que son parte del cuadro clínico de la pelagra. Todo esto es parte del cuadro clínico de la pelagra. Pero igual, a partir de la fotodermatosis es lo esencial de la pelagra. Todos estos son síntomas ya, hasta estos tres son síntomas muy generales. La velocitis pues la puedes diferenciar con otro tipo de deficiencia o con otras patologías. Y esto ya solamente los vas a encontrar en casos de gravedad. La confusión, convulsiones y demencia, los síntomas neurológicos en gravedad, pero forman parte del cuadro clínico de la pelagra. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Pasamos a la vitamina B5, que se conoce como pantotenato. Acuérdense, el nombre panto le suena como a penta, pues nos habla del penta del 5, ¿no? A la vitamina B5. Y esta es la estructura química de la vitamina B5, no se la aprendan, por favor.
De aquí lo importante que es que la vitamina B5 tiene, su coenzima va a ser la coenzima, así se llama coenzima, de hecho aquí este nombre está mal, lleva un grupo sulfidrilo. Aquí se los corrijo cuando les pase esto, lleva un grupo sulfidrilo. Y aquí la típica pregunta es tanto el primero como el segundo bloque. ¿Qué vitamina o qué coenzima se encarga de la transferencia de grupos acilo? La respuesta es la vitamina B5 o la coenzima, ¿no? Cualquiera de los dos que le pongan, esa es la respuesta. Transferencia de grupos acilo, no lo olviden por favor. De hecho, aquí en la estructura química está el grupo sulfidrilo que tiene. Recuerden que trabaja mucho con las triolasas, en general con todo lo que trabaje con grupos azucarados. La deficiencia de esta coenzima, va a ser muy rara, genera síntomas muy generales, como irritabilidad, fatiga, apatía y síntomas gastrointestinales. La vitamina B5 se encuentra en casi todos los alimentos. Es muy rara, de esto yo creo que ni siquiera se les pueden preguntar. Las otras enfermedades que estamos viendo es así. Incluso les pueden poner un casito clínico por ahí. Tenemos a la vitamina B6, que también se llama piridoxina. Hay complejos multivitamínicos que contienen piridoxina, cobalamina y tiamina, B1, B6 y B12. Así los pueden encontrar en su forma farmacéutica. Cuando vean eso, ya saben a qué vitaminas se están refiriendo. Pero igual, volvemos a lo del nombre. El nombre nos dice piridoxina. Su coenzima, su derivado, piridoxal. Hay una serie de reacciones que nos llevan desde la piridoxina hacia el piridoxal fosfato. Es muy larga, no vamos a hablar sobre el metabolismo que tienen todas las vitaminas, si no sería interminable la clase. Pero ya habíamos mencionado un poco, participan en reacciones de transaminación. Por ejemplo, esta, que puede ser, por ejemplo, de la alanina aminotransferasa o de la transaminasa glutámico oxalacética, cualquiera de las dos, que son las más frecuentes que ustedes van a hablar en el tercer bloque, me parece. Y su deficiencia, pues igual, son muy generales. Lo más característico aquí es la dermatitis seborreica. Generalmente se aprecian, pues, placas de sebo, pues, y acumulaciones de sebo. La pueden encontrar en el cabello, aquí en esta zona, en la frente, en la unión entre el cabello y la frente. Y ya cuando son muy graves, pues empieza a ver en toda la piel cabelluda. Y en esos pacientes, pues se les recomienda raparse para que no se acumule tanto ese sebo. Pero igual, como es una coenzima bastante común, si llega a haber deficiencia, podemos encontrar anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar glóbulos rojos más pequeños de lo normal y más pálidos de lo normal, o con menos color de lo normal, porque no está habiendo una correcta formación de hemoglobina. Esta coenzima de piroxal fosfato es coenzima en la formación o en el metabolismo de la hemoglobina. Por eso es necesaria esta coenzima y nos puede generar anemia. Y también a esto se asoma cambios de personalidad. Si antes era feliz, ahora estoy muy irritable, puedo también tener cuadros de depresión. A esto se refiere a los cambios de personalidad. Tenemos a la vitamina B7, que pues también en algún momento le llegaron a escribir como la B8, se dieron cuenta que era la misma la que estaban escribiendo, por eso se le quedó como B7, pero pues si llegan a encontrar en la literatura como B8, se refiere a lo mismo. En este caso nos estamos refiriendo a la biotina. La coenzima de la biotina va a ser la biocitina. La biocitina va a participar en enzimas carboxilasas, va a formar parte de estas enzimas. Por lo tanto, las reacciones serán de carboxilación. Su deficiencia, pues, aquí el doctor Laguna y Piña, en su libro, pues nos dicen que no se han descrito enfermedades por carencia de biotina. Harrison nos menciona que en animales se pueden generar síntomas muy generales, igual como cambios de personalidad, incluso conjuntivitis, pueden encontrar dolor de garganta, algo muy general. Entonces esto no es muy preguntable. Y vean, esto es el metabolismo, les digo, es algo largo el metabolismo, pero vean cómo a partir de la biotina va a participar en la reacción de carboxilación. Eso es lo interesante de esto, que vean
que a partir de la biotina vamos a carboxilar un sustrato que va a formar un producto ya carboxilado. ¿Va? ¿Tienen dudas hasta aquí de las vitaminas que llevamos? ¿O todo va perfecto? Todo bien. Todo bien. ¿Va perfecto? Muy bien. Pues vamos a ver la vitamina B9. ¿Alguien sabe algo sobre la vitamina B9? Ya les mencioné un poquito, pero a lo mejor han visto algo en Embrio, o no sé si ya lo vieron, pero ¿alguien sabe algo de esa? ¿O en dónde la han escuchado? El ácido Es lo que fólico. llaman el ácido fólico. Ah, Ujú. sí. Ajá, ¿en dónde lo has escuchado? ¿O a Pues quién te lo dan? normalmente se lo dan a embarazadas. O sea, durante su periodo de embarazo, pues las tienen que estar consumiendo. Exactamente, eso se las dan a las embarazadas. ¿Por qué se las damos a las embarazadas? Bueno, el ácido fólico va a tener, se va a llamar como folato, ácido fólico, vitamina B9, o en su cuestionario les puse otro nombre que es menos conocido, más rimbombante, así lo pueden encontrar en la literatura de hematología, como ácido glutámico. El glutámico hace referencia a que en su estructura química tiene residuos de glutamato, por eso se llama así. Su coenzima va a ser el tetrahidrofolato. Esta coenzima ustedes la van a tratar en el tercer bloque. Su función, ustedes van a ver que la función de esta coenzima es la transferencia de grupos monocarbonados. Y se las damos a las embarazadas, ¿por qué? Porque ellas tienen un producto o están en un periodo de embriogénesis en el que la división celular es veloz, o sea, es tremenda. La transferencia de grupos monocarbonados se realiza en la síntesis del ADN. Entonces, si tenemos una división celular acelerada, pues requerimos de mucho ADN. Si no estamos formando, o si no tenemos esta vitamina, no vamos a poder formar ADN de la manera adecuada, como debemos formarlo. Lo vamos a producir en menor cantidad de la necesaria. Esto nos puede generar defectos de cierre de tubo neural. Ustedes lo van a ver en Embrio. Espero que lo vean en los próximos meses o días. Pero esto nos puede generar defectos de cierre de tubo neural y pueden generar patologías como esta, ¿no? Que es una espina bífida. Pero este defecto es en la espalda. Lo pueden encontrar en todo lo largo del cuerpo. No lo pueden encontrar en el cráneo. Y ahí es un caso más grave. Entonces, cuando nacen los productos de esta manera, es por una deficiencia. ¿Cuándo vamos a dejar o en qué momento va a ser funcional? Siempre ustedes se lo deben dar a sus pacientes embarazadas mínimo 3 meses antes de que se quiera embarazar y hasta los primeros 3 meses de la gestación. ¿Por qué? Porque el tubo neural se cierra en los primeros 3 meses. Después de eso, podemos dejar el ácido fólico, sí, pero pues ya no va a ser tan necesario, ¿no? Ya se cerró el tubo neural, ya no. Entonces, de preferencia déjense después de los 3 meses todavía. Igual los varones tienen que consumirlo cuando planean tener un hijo con su pareja, los dos deben consumir el ácido fólico. ¿Por qué? Porque pues también participa durante la espermatogénesis. Se ha visto que tiene mejoras con la morfología de los espermatozoides. Y la deficiencia nutricional, ya independientemente de las embarazadas, pues iba a generar anemia megaloblástica. Todas las anemias, por favor, estudienlas en sus pacientes. Paciente con anemia, estudienlo bien. Porque las anemias pueden ser por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B9, deficiencia de vitamina B12, muy rara vez deficiencia de vitamina B6. Pero cada una se debe atender de manera aparte y no les den multivitamínicos, porque es lo más fácil, ¿no? Darle inyección de cobalamina o cobalamina vía oral, más vitamina B9, todo junto, no. Se tienen que tratar de manera independiente las anemias. Finalmente tenemos la vitamina B12, que también se llama cobalamina. De hecho, en su forma farmacológica la van a encontrar como cianocobalamina o como hidroxicobalamina. Las coenzimas que van a nada más tienen la misma función. Las coenzimas que van a formar es la desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina. Su función es la transferencia de grupos metilo y síntesis de nucleótidos, igual que la vitamina B9.
Nada más que esta pues no tiene tanta participación en la embriogénesis. No, esta va a ser para la síntesis del grupo hemo. Los eritrocitos se están formando continuamente, a pesar de que tienen una larga vida, se están formando continuamente. Por lo mismo, porque son muchos. Entonces vean cómo aquí esto, el CH3-THF nos refiere a metil tetrahidrofolato o metil ácido fólico, y aquí el ácido fólico otra vez, pero aquí ya está haciendo esa transferencia para que la cobalamina pueda trabajar junto con esta misma y se forme derivados o más bien precursores de la hemoglobina. Para eso, esta es su función de esta coenzima. Por eso la damos en casos de anemia. Su deficiencia nos va a dar anemia megaloblástica. Por ahora, además de la enfermedad que nos genera, también recuerden que participa en la transferencia de grupos metilo. Como aquí ustedes lo están viendo, están transfiriendo un grupo metilo a partir de este compuesto para formar metilcobalamina, que va a ser la coenzima activa, y la síntesis de nucleótidos. ¿Tienen dudas hasta aquí de vitaminas? ¿O ya son expertos en complejo B? ¿Dudas? No. Sí. Gracias. Hay una, también puede causar anemia perniciosa. Sí, puede coexistir, puede causar anemia perniciosa. La vamos a ver en otros casos ese tipo de anemia, pero sí la puede causar. Muy bien. Si ustedes recuerdan, vamos a entrar hasta a los iones, a los cofactores, pero vean que en la vitamina C no mencionamos nada de la función que tiene en el sistema inmunológico. Les digo que es un tema muy controversial entre los inmunólogos, porque al menos hasta lo que yo he leído, su única función o su única participación es que en algunas células del sistema inmune puede funcionar como agente antioxidante. Pero de ahí en fuera no tiene otras funciones como lo llevan vendiendo las farmacéuticas, ¿no? De toma de Verogil, toma redoxón para evitar que te enfermes de gripa y ahora el sistema inmune sea fuerte. Porque además tiene una vida media en el organismo muy corta, o sea, la ingerimos y a los pocos minutos les aseguro, bueno, en un par de horas vamos a estar orinando la vitamina C que nos acabamos de tomar. No es muy redituable. La vida media es muy corta. La vitamina B12, su deficiencia nos causa anemia megaloblástica. La vamos a ver solamente en veganos estrictos. Volvemos a lo de la vida media. Su vida media es de 2 años, en este caso la vitamina B12. Tenemos un gran almacén en el hígado. Realmente solamente la vamos a encontrar en veganos estrictos. Por eso les digo que estudien muy bien a los pacientes que tengan anemia. En caso de que no sea vegano estricto, hay que checar si tiene algún problema gastrointestinal que no le permita absorber la vitamina B12. Deficiencia de vitamina B9, que causa anemia. Eso es más común, no nada más la vamos a ver en veganos. Sí la podemos ver en veganos, pero no nada más en ellos. Y es más común, ¿por qué? Porque la vitamina B9 tiene una vida media muy corta, en cuestión de meses, de entre más o menos 6 meses es el promedio que nos puede aguantar. Después de 6 meses, una deficiencia en la dieta de esta vitamina sí nos va a generar la anemia. Por eso se tienen que estudiar aparte, cada uno de esos tipos de anemia. ¿Sí quedó claro esta cuestión de la vida media de las vitaminas? Realmente todas las otras vitaminas también tienen vida media muy larga, salvo estas que les acabo de mencionar. Aquí les traigo yo una pequeña mnemotecnia que encontré en Facebook y se me hizo muy funcional para que ustedes puedan aprender todas las vitaminas. Yo sé que está medio complicado aprenderse los nombres, también pasé por eso, pero así se la pueden aprender. Tengo rota la nariz por aspirar coca barata. Cada inicial se refiere a la vitamina, ¿vale? Para que la tengan presente. Aquí nada más ustedes tienen que agregar el pantotenato, que es la vitamina B5, y pues mover el orden, ¿no? De la B, de barata y biotina, que es recuerden que es la vitamina B7, las demás pues sí están en orden. Es funcional. Vamos a ver ahora los iones, el magnesio, el manganeso y el hierro como cofactores metálicos. El primero es el magnesio. Aquí vamos a ver por qué siempre nos dicen que fortificado con hierro, fortificado con iones, vitaminas y minerales, ¿no? El magnesio, su función como cofactor.
tiene funciones estructurales, le da soporte, le da estabilidad a esa enzima que en su estructura nativa, como lo mencionamos al principio. Los cofactores pueden tener la función de dar estabilidad a la estructura nativa. En este caso, el magnesio es uno de los que realiza esa función. Es un alcalinoterro, no lo olviden, por favor, que es un alcalinoterro en la tabla periódica. Participa en la unión de grupos fosfato cargados negativamente del pirofosfato a aminoácidos aniónicos o básicos. ¿Recuerdan el TPP? La vitamina, no lo olviden, proviene de la B1. Y recuerden los aminoácidos básicos también. Tampoco los olviden. Los vieron en la asesoría pasada, me parece. ¿Y qué más requerir del magnesio? Las enzimas restrictivas de la glucólisis van a requerir del magnesio para ser funcionales. Este es un ejemplo nada más. Realmente hay, pues yo creo que más de 150 o 200 reacciones que requieren del magnesio. En el cuerpo se llevan a cabo muchas reacciones que nosotros no conocemos y probablemente nunca terminaremos de conocer, pero requieren magnesio. A la actualidad, pues se ha visto que probablemente sea algo común la deficiencia de magnesio, no se sabe muy bien. Incluso se puede tomar a manera de suplemento, pero pues sí es algo que sigue en estudio, ¿no? Tenemos el hierro. El hierro yo les mencionaba que era una causa de anemia. Y a diferencia del magnesio, este hierro va a tener funciones catalíticas. El magnesio tenía funciones estructurales, este sí tiene funciones catalíticas. ¿Por qué? Por su capacidad de oxidarse y reducirse, de su forma férrica y su forma ferrosa. Son a grupos funcionales y a componentes de grupos prostéticos como el hierro del hemo. Pregunta del segundo bloque de bioquímica, la estructura del ciclo de Krebs, que forma un grupo prostético en la cadena respiratoria, que se refiere al grupo hemo, al succinil, coenzima A, que forma grupos hemo, y forma grupos prostéticos porque el hierro, recordemos la definición del grupo prostético, es un ion unido covalentemente a una enzima. En este caso el hierro va a formar parte o va a estar unido covalentemente a algunas enzimas que están en la cadena respiratoria. Y por eso aquí nos dice el ejemplo, ¿no? Participan enzimas de la cadena de transportar electrones y también forma parte de los núcleos de la conitasa del ciclo de Krebs. Muchas enzimas utilizan hierro. Muchas. Entonces, ustedes recuerden que tiene funciones catalíticas y que funciona como grupo prostético. El manganeso. Del manganeso realmente no hay mucho de qué hablar. De hecho, en la opinión personal, hay otros cofactores que pueden ser más importantes, como el zinc. Pero bueno, el manganeso, que sí que menciona su primario, tiene funciones catalíticas, es un componente esencial de la arginasa en el ciclo de la urea, y ya no hay mucho de esto. ¿Tienen dudas de lo anterior? Ya vamos por el último subtema, que es este del mecanismo de acción de las enzimas. ¿Seguros? En el examen 10. Perfecto. Vamos a ver el mecanismo de acción de las enzimas. Como les mencionaba, no vamos a hablar mucho sobre fisicoquímica, vamos a ver nada más esta diapositiva de termodinámica. ¿Por qué? Porque necesitamos retomar este concepto para entender cómo es que funcionan las enzimas, cuál es su mecanismo de acción. Para esto pues tenemos las leyes de la termodinámica, la ley 0 que precede la primera ley, luego está la primera ley que nos refiere a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No olviden esa ley, también ninguna no las olviden, nos pueden preguntar. Y que nos refiere a la entalpía, que se refiere a la cantidad de calor que se libera o se absorbe en una reacción. Cuando nosotros tenemos nosotros tenemos aproximadamente un gasto calórico de 2000 kilocalorías por día. A esto se refiere, a que cada reacción va consumiendo calor o libera calor. Entonces al día liberamos 2000 kilocalorías. A eso se refiere la entalpía, o de ahí surge ese concepto. Aquí en esta imagen, la entalpía en una reacción, ¿cómo la vamos a ver? Tenemos a los reactivos en su estado basal, a los sustratos. Ocurre la reacción, vamos a ver todo eso. Pero ya cuando tenemos los productos, vean cómo la gráfica se va hacia abajo. ¿De qué nos está hablando? De liberación de calor. Esto nos habla de liberación de calor.
Tenemos a la segunda ley que nos habla de la tendencia al desorden. Como algunos maestros ya les habrán dicho, pues es que la entropía es como nuestro cuarto, ¿no? Cada vez está más desordenado. Y aquí tenemos el otro ejemplo, es una válvula de gas, bueno, a ver si la abre. Tenemos el gas aquí acumulado en una parte. Cuando abrimos la válvula, el gas se dispersa. Para nosotros regresar del estado B al estado A, requerimos un gasto energético tremendo, entonces se dice que es casi imposible regresar al estado inicial. Por eso es que tendemos al desorden. Y estos dos los vamos a relacionar hacia la definición de la energía libre, que va a ser la relación que existe entre la entropía y la entalpía, y va a determinar la espontaneidad de una reacción. Esto que ocurre es espontáneo, y por eso lo vamos a relacionar aquí. Yo les hablaba de la delta G o de la energía libre que es negativa en las reacciones gracias a las enzimas. Una delta G negativa nos habla de una reacción espontánea y exergónica, es decir, sucede favorablemente, es positiva la reacción y libera calor. Estamos liberando calorías. Esa es la función de las enzimas, que la reacción tenga una delta G negativa. Cuando la delta G llega a ser positiva, la reacción es no espontánea y endergónica. Este es el caso de las reacciones que no tienen enzima y que nunca se llevan a cabo. Por eso necesitamos a las enzimas, para que se lleven a cabo. Aquí vemos en la gráfica, no le puedo dar zoom, pero espero que la puedan ver. Aquí tenemos a una reacción que es espontánea, y aquí tenemos a una no espontánea. Ven cómo en la espontánea, en la que se va a suceder la reacción, probablemente tenga una enzima aquí, ¿no? Tenemos los sustratos, ocurre la reacción, tenemos los productos, y nuestra delta G es menor a 0, es negativa. Caso contrario, tenemos los reactivos, cuando no tenemos esa enzima, o cuando es una reacción con delta G positiva. Lo que va a ocurrir es que tenemos que añadir energía a nosotros. Vamos a encontrar muchas reacciones a las que tenemos que añadir ATP para que suceda la reacción. ¿Sí entendemos estos conceptos? ¿O ya se están durmiendo? ¿Ya se están durmiendo? No. Todo bien, todo bien. Muy bien, bien. Espero que no se estén durmiendo. Ya vamos a acabar, ya le falta poquito. Pero sí es necesario que entiendan este mecanismo de acción de las enzimas. Es muy largo, entonces vamos a ver lo más esencial igual. Aquí en esta gráfica tenemos 3 de los 4 conceptos que están a la derecha. El primero es la energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para la conversión de un mol de sustrato desde el estado basal, es decir, desde aquí del estado inicial, donde tenemos a nuestros sustratos, hacia el estado de transición. Esto es importante que recuerden, energía necesaria para llegar al estado de transición. Mientras mayor sea la energía que se requiere para llegar al estado de transición, menor será la velocidad de reacción. Cuando una reacción requiere poca energía de activación que se activa rápido, la energía va a ir igual, para la reacción va a ir más rápido. También tenemos esta definición que es el estado de transición. Es el punto que más energía requiere, por eso está el pico. Entonces va a ser el punto intermedio en que el sustrato empieza a cambiar su conformación y el producto empieza a formarse. Hay una transferencia más bien como les decía, hay distorsión de enlaces y orientación de grupos funcionales. El sustrato empieza a dejar de parecer sustrato, pierde la forma del sustrato, y el producto empieza a tomar forma del producto. La conversión empieza a ser favorable. Si una reacción no supera ese estado de transición, puede regresar rápidamente al estado inicial. Si hay energía suficiente para superar el estado de transición, la energía es favorable. La reacción es favorable, perdón. Tenemos otra definición que es la velocidad de reacción. Ya mencionamos que entre menor sea la energía de activación, más rápida va a ser la velocidad de reacción. Entonces, vamos a entender por eso la velocidad a la que la reacción procede hacia el equilibrio. Y se expresa como la cantidad de producto producido por minuto, o sea, en milimol por minuto. Ahí me equivoqué, el litro es por minuto. Y aquí lo podemos ver, ¿no? El progreso de la reacción.
Y tenemos esta otra que es la especificidad, ya hablamos un poquito de eso, es la capacidad de la enzima para distinguir entre dos sustratos potenciales. Aquí nos habla de la afinidad. Podemos tener, por ejemplo, una enzima, la hexocinasa, que sea afina a la glucosa y a otros carbohidratos, pero va a tener más afinidad por la glucosa que antes que a otros carbohidratos. Entonces el sustrato se complementa química y estructuralmente con el sitio activo, y hablamos un poquito de eso. También lo vamos a explicar por el modelo de llave y cerradura, y pueden tener flexibilidad estructural para acoplar el sustrato. Y les digo, la constante de Michaelis es la que le va a incidir en esa afinidad por un sustrato u otro. Y aquí tenemos esta otra gráfica que también nos da el doctor Laguna. Está un poquito más compleja, pero vamos a entenderla. O alguien de aquí la entiende, que nos puede explicar, que no la explicamos. Pero alguien que piense que la entiende, no importa que se equivoque. Un valiente, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre esta gráfica, ¿no? Lo primero que nos dice esta gráfica es que tenemos a nuestra enzima y a nuestro sustrato, enzima y el sustrato, ¿no? Pero también tenemos a una reacción que va a ocurrir sin la enzima. Vean cómo en la reacción que no tiene la enzima, tenemos una energía libre tremenda, necesitamos una energía tremenda para llegar al estado de transición. Es muy grande. Lo que hacemos nosotros con la enzima es disminuir esta energía libre, energía de activación. Vean cómo es tan grande, pero para esto necesitamos la activación del complejo enzima-sustrato. Cuando el complejo enzima-sustrato se forma, hay una liberación de energía que puede ser captada por sí misma para lograr llegar a ese estado de transición. Una vez que la reacción se vuelve favorable, la reacción va en picada porque ya se formó los productos finales, a la enzima y al producto, ya los separamos. Que aquí está el complejo enzima-producto, vuelve a liberar su energía y nos libera aquí a la enzima y al producto, ¿vale? Y también vean, si aquí teníamos el 0, aquí ahora estamos hablando de números negativos. Por lo tanto, la energía libre, el delta G, es negativo. ¿Entendimos la gráfica? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ahora sí, ya es su turno. Vamos a ver. Este es un ejercicio. Vamos a mover nosotros estas cosas. Ustedes aquí arriba tienen a la enzima libre, al complejo enzima-sustrato, al complejo del estado de transición y a la enzima original. Ustedes tienen que relacionar a estas 4 figuras que tienen A, B, C y D aquí en la gráfica. O sea, la enzima, ¿a qué estado correspondería aquí? ¿O en dónde quieren que yo coloque esto? Vamos a ver si entendieron estos conceptos. Sería en el Enzima estado libre, inicial, ¿no? el estado inicial, no lo Sería sé, estado pero final, pues vamos ¿no? a ver. Vamos a ponerla ahí. Yo les voy a hacer caso, ya después lo corroboraremos. Entonces, la enzima libre, ustedes me dijeron que aquí. El complejo enzima-sustrato, ¿en dónde quieren que lo coloque? Ahí mismo, no. Vean Entre el cómo estado está inicial y el aquí. estado de transición. ¿No sería el final? ¿Qué dices aquí? Camila, ¿tú me dijiste? Sí, igual digo que estaría así como en esa como subidita, en esa curva. Aquí. Ok, vamos a ponerlo ahí. El C. Bueno, ese está muy fácil. En el estado de transición en la línea, ¿no? Ajá, ese es un regalote, porque ahí lo dice. Y finalmente la D. ¿En dónde le En el pongo? estado final. En el estado final. Vamos a ver. Correcto. Ustedes están en lo correcto. Entonces, ya supieron identificar cómo sucede cada uno de estos puntos de la reacción. Ya lo identificaron en la gráfica. Lo hicieron muy bien. Felicidades a los que participaron. Entonces, si entendieron esto, ya están del otro lado. Y eso es todo por mi parte. Pues espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues por favor háganlo sin miedo.
y para aclarar cualquier duda que tengan o cualquier inquietud, porque luego no siempre queda claro, ¿no? Y buscamos otra manera de abordarlo, incluso si es lo primerito que vimos, pues adelante. No, pues también se aceptan comentarios. Disculpe, en esto último, yo recuerdo que la enzima libre, que no era la última, que quedaba después del resultado de enzima producto. Ah, la enzima libre siempre queda después o sea, esto, aquí ya está todo enzima libre, la enzima original, y aquí quedan tus productos libres. Es lo último, es el estado final. Eso es a lo que se refiere el estado final. Ok, gracias. Ujú. Tenemos una... nada, Jimena. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, bueno, si no, entonces en un rato le subo su cuestionario post clase para que lo